Hola, muy buenas noches, amiguitos. Entonces, El día de hoy, buenas noches, compañero. El día de hoy, pues, con la novedad de que no va a estar con nosotros nuestra compañera Marcela, por el hecho de que, pues, estuvo ahí inconveniente, ¿no? Ya ves que se fue la luz y luego que el agua, hay gente que no durmió, entonces ahorita que ya regresó, pues ya están ahorita como que relajándose y pues descansando del estrés, ¿no? Que de alguna forma pues sí batallamos un poquito, ¿no? Y más los que estamos acostumbrados a trabajar con la luz por las redes, por todo lo que son pues las computadoras, las laptops, los celulares, los iPad, toda la información que manejamos y pues todo lo que utilizamos las redes pues por medio de la luz, así es que pues estábamos ahora sí que ¿y qué hago, no? la incertidumbre de no saber cuándo va a volver la luz. A ver, No, pues con la novedad de que vino la luz como a las 3:30 del día de hoy, imagínate tú desde ayer, en la, sí, como 12 horas estuvo. Ay no, estuvo de verdad increíble. Yo dije, yo me voy a trabajar a la Starbucks, definitivamente me voy porque necesitaba demasiado la luz, pero bueno, ¿está ya abierto? regresó. ¿Mande? ¿Está abierto? ¿Starbucks? Sí, estaba abierto, claro. Este, pero bueno, creo el que está aquí derecho, creo que no. Pero el que está en la Plaza Lienzo sí, y el otro que está en la otra plaza donde está el cine, ¿cómo se llama? Lázaro Silmark. Cárdenas y Justo Sierra, ajá. Esos, pues casi siempre yo voy ahí. Pero bueno, el día de hoy, chicos, vamos a hablar de lo que estamos haciendo ahora el programa aquí afuera de mi consultorio, así es que estamos aprovechando, pues que no está haciendo ni mucho calor. Aquí la verdad no tenemos mucho calor. Pero bueno, el tema del día de hoy es qué es una psicoterapia y en qué consiste. Entonces, ¿en qué consiste tu psicoterapia, amigo? ¿Cuáles son tus técnicas que utilizas tú en la hipnosis y pues cómo abordas cuando vienen los pacientes? ¿Qué es lo primero que te dicen o tú qué les dices? Ah, por ahí empezamos. Sí, Ok. Pues, ahí empezamos. pues no sé tú normalmente, pero cuando alguien me contacta, normalmente me dice algo no tan serio. Ah, sí. Sí, ya cuando llegan al consultorio me sueltan todo. Ah, cuando te llaman y te preguntan, Ajá, oye, sí. tú te dedicas a hacer esto y te contactan y demás. Me dicen como, necesito trabajar en mi seguridad. Y luego ya estando en el consultorio ya me sueltan todo lo demás, todas las cosas. Pero bueno, no hay nada que no hemos escuchado antes, ¿eh? Así que con toda confianza, por eso estamos ahí para ayudar. No tienen por qué guardarse las cosas y al último, ahí te va. No, no nos vamos a sorprender, no nos vamos a... ¿Verdad? Lo hemos visto todos. Claro, bueno, la idea es pues que sepan un poquito de qué se trata lo que hace mi compañero, cómo llegan las personas a solicitarle esta cita, esta ayuda. ¿Cuáles son los problemas con los que normalmente llegan estas personas contigo? Fíjate que, interesantemente, por alguna razón, el abuso sexual. Eso. Wow. Seguramente 4 de cada 5 pacientes. ¿En serio? Sí. De tal manera, sí. Wow. No sé si... Pues es medio raro, ¿no? Porque pues, que lo dejen para... Pero a ver, por ejemplo, ese abuso sexual, ¿ellos lo recuerdan o tú les haces una regresión? Sí, sí, lo recuerdo. ¿Sí lo Ajá. recuerdan? Normalmente, ¿Y ellos pues... te lo cuentan y quieren sanar? Ajá. ¿O es que ellos tienen la idea de que fueron violentados y de alguna manera te dicen, sabes que necesito aclarar ciertas situaciones, necesito que me pongas en un trance para poder saber qué pasó? ¿Y eso también pasa? ¿O normalmente esos ya vienen y lo saben y quieren sanar esa herida? Sí, normalmente sí lo saben. 95% digamos. Ya lo Los otros saben. 5 sí sale bajo hipnosis. Ok, ¿cuál es Ujú. ese problema de... ¿Por qué te da ansiedad? ¿Por qué te das estrés?
Ujú. El cerebro dice, ok, por esa... Sí, porque hubo un trauma, pues, Sí. y no pudo sacar, ¿no? Ajá. Y empiezan lo que son los cuadros de ansiedad, lo que son estas... muchas veces, fíjense, que se desarrolla un trastorno de ansiedad generalizada. ¿Sí? Siempre cuando suceden estos tipos de trastornos, por lo general son las personas que pues sufren un traumatismo de este tipo y también los que vienen de la guerra, todas estas personas que estuvieron bajo una gran cantidad de estrés, bajo una situación de estrés o bajo una encadene de situaciones de estrés, padecen este tipo de trastornos que se llama trastorno de estrés postraumático o trastorno de ansiedad generalizada. Entonces, también sucede cuando son personas que sufrieron violencia intrafamiliar, que hubo violaciones y todo este tipo de eventos traumáticos. Las personas empiezan a desarrollar sintomatología con estas características, ¿no? Y pues al final y al cabo el diagnóstico pues no es muy agradable, sobre todo porque se necesita medicamento y se necesita un programa de psicoterapias para rehabilitar a las personas. Entonces no creas que es muy fácil para las personas que sufrieron este tipo de o que desarrollaron este tipo de trastorno por un traumatismo ambiental, en este caso sobre los soldados o los veteranos y o personas que sufrieron las chicas, ¿no? En este caso las mujeres, en violencia intrafamiliar, algún tipo de violación en la adolescencia, en la niñez, empiezan a desarrollar este tipo de trastorno, que es muy común, la verdad. Que se ve mucho en la consulta. Entonces vienen tus pacientes y ¿con cuántas sesiones ellos empiezan a sentirse mejor, Terry? Ok, pues primero, siempre les digo, a los primeros 10 minutos, les doy esta garantía a mis clientes, te vas a sentir mejor. Uh-huh. Eso les digo para que, pues primero para que se animen, ¿verdad? A ir. Claro. Ajá. Y luego les empiezo a explicar cómo... no quiero decir manipular, no me gusta esa palabra, ¿verdad? Pero cómo usar su mente de otra manera. ¿Cómo sugestionar? Porque al final y cabo es una sugestión como muy guiada, pues, con que tiene como tiene una intención, ¿no? Una intención de curar. No vamos a sugestionar como lo hace esta persona que viene y hace como de un show, ¿no? Ajá. Sí, ya sabemos todos quién Sí. es, ¿no? Y no queremos decir su nombre, pero sí, es una sugestión al final y al cabo, ¿no? Y la mente es muy poderosa. Sí. Bueno, les dirijo cómo hacer un ejercicio de relajación y pues les muestro cómo pueden hacer cambio con su mente. Les digo, ok, del 1 al 10, ¿qué tanta ansiedad tienes o qué tanto estrés tienes? Uh-huh. Y empiezan a visualizar ese estrés que tienen. Les digo, ¿dónde lo sientes? Aquí en el corazón, aquí en la cabeza. Ok. Un color que no te guste, me dicen morado, rosa. Ok. Ahora, con tu propia mente, saca ese estrés de tu cabeza. Sácalo para allá a la esquina, allá, lejos de ti. Eso hace que la mente lo tome de diferente manera. Como ya no es algo que está dentro de uno, sintiendo, ahora es algo que estás viendo, lejos de ti. No te puede hacer daño porque está lejos de ti. En ese momento se empiezan a sentir mejor. Y se los hago notar, mira lo que estás haciendo. Te sientes mejor. Con tu propia mente has logrado esto. Es por eso que... Y luego a ese estrés que sacó, que aventó a la esquina de un color que no le agrada, le cambiamos el color. Le agregamos un bonito recuerdo a eso. Así que ahora va a simbolizar algo bonito. Y le decimos, ok, cámbiale el color, un color que sí te guste. Ok, el azul, el verde, ok. Mételo para adentro, lo meten para adentro y sonríen. ¿Cómo te sientes? Sí, bien, ya, mejor. Mira nomás, la persona que me dijo que del 1 al 10 traía 10 de ansiedad en unos minutos
ya se puede sentir bien. Siempre lo hago eso al principio para que se den cuenta de las capacidades de su mente, del potencial. Le digo, no te hipnoticé, jamás te hipnoticé. Eso tú lo hiciste solo y lo puedes volver a hacer solo en tu casa cuando lo necesites. Bueno, y ahí están utilizando el pensamiento mágico, de lo que estábamos hablando la semana pasada. De ahí lo que es la imaginación, utilizando este gran sistema cognitivo, ¿no? Utilizando la imaginación, utilizando ciertas estructuras del cerebro para poder manifestar esa transformación, ¿no? De emociones que utilizamos con los colores, que utilizamos, bueno, yo creo que estás utilizando la psicología del color también, ¿no? Porque de alguna manera los invitas a que visualicen un color, que se sientan de tal manera y luego que lo transforman. Entonces es muy bonito eso, ¿no? Es parte del pensamiento mágico, ¿no? De esta gran percepción que tenemos de poder imaginar cosas, así como imaginamos cosas, como somos supersticiosos, así como hacemos nuestras operaciones simbólicas, pues tenemos esta capacidad, el cerebro nos da esta capacidad de construir ambientes imaginarios, como lo que hacíamos nosotros cuando jugábamos a las muñecas o en el caso de los niños que jugaban a hacer como estos monitos que se pegaban, ¿no? Y que se hacían así, ¿no? Fíjate que la capacidad como es tan grande y que todo eso nos sirve y nos va a servir son nuevas herramientas para el futuro. Bueno, pues qué bueno que de alguna manera encuentran una solución y se sienten muy bien con esa psicoterapia, con esa terapia de hipnosis que tú pues aplicas. Y normalmente, ¿cuánto dura tu psicoterapia? Ok, pues depende de la persona. Pero tú también, si alguien tiene muchas ganas de hablar, contar sus cosas, adelante, para eso estamos, ¿verdad? Para que se desahoguen. Claro. Pero sí, normalmente 1 hora 15 minutos. Le doy la oportunidad a las personas de que digan lo que tengan que decir y luego los hipnotizo y sale que el tema es otro. Pero pues de todos modos ya sacaron lo que tenían y se sintieron mejor. Mucha gente no platica ni con sus esposos, le dicen, ¿qué tienes? Nada, y se encierran en su cuarto, ni lloran. O sea, es una cosa que le digo a mucha gente, es de lo más sano llorar. No se metan cosas para adentro. Descargar las emociones, ¿no? Gestionarlas, poderlas gestionar al final y al cabo. Eso es nuestro trabajo. Tenemos que hacerlo porque es importante. Y si nos dan ganas de llorar, pues hay que llorar. No pasa nada. ¿No es cierto? Así es. Bueno, yo voy a hablar de lo que hago normalmente ¿qué es una psicoterapia? Una psicoterapia es un método, ¿no? Pero si me permites primero, ¿cuál es la diferencia de psicóloga y una psicóloga? ¿O no hay? Ok, sí, claro que hay. Una psicóloga se encarga de las emociones y de estudiar las emociones y el comportamiento. Y una neuropsicóloga se encarga de cuál es la diferencia o qué es lo que sucede con esa emoción, cuáles son las estructuras del cerebro que se utiliza para que se dé esa emoción, ¿sí? O sea, más a fondo. Sí, un psicólogo se encarga de una psicoterapia, se encarga de las emociones, pero un neuropsicólogo se encarga del estudio de las emociones y cómo afecta esto al ser humano. Entonces estamos hablando ya de niveles estructurales de neurociencias, no es nada más un psicólogo, pues, ¿sí? Un neuropsicólogo se encarga de eso, precisamente iba a hablar el día de hoy. Y vamos a empezar con la neuro, ya que estoy hablando de la diferencia de un psicólogo y un neuropsicólogo. Bueno, una cosa más. Yo tampoco sabía esto, así que para que tú lo expliques también. La diferencia entre una psiquiatra ¿Y una neuro o una psicóloga? Sí, ¿cuál es la diferencia? Bueno, es que el psiquiatra nada más se encarga, él estudia el cerebro y los medicamentos. Él estudia lo que es pues todos estos neurotransmisores y químicos que el cerebro genera, ¿verdad? Y él se encarga nada más cuando tú vas a la consulta con él, se encarga de evaluar tus síntomas, qué sientes. Y en base a eso, él te da un medicamento.
que para la depresión, que sientes tristeza, que sientes apatía, desánimo, no quieres salir, seguramente estás como desbalanceado en la serotonina, en la dopamina. Entonces, en base a esos síntomas, el psiquiatra va a dar medicamento. El psicólogo o el psicoterapeuta, nada, él se encarga de sanar esas emociones, los traumas, ¿sí? Entonces siempre es muy bueno hacer este match y por ejemplo acompañar una psicoterapia si es necesario con medicamento, o si vas con el psiquiatra porque tienes algún trastorno o te está pasando alguna depresión, entonces siempre es importante medicamento y psicoterapia, porque la psicoterapia es la que va a sanar el trauma, ¿sí? El medicamento solo va a equilibrar, que va a lograr que tú equilibres tu estado de ánimo y entonces tenga mayor efecto la psicoterapia, pues, porque a veces hay, por ejemplo, en el caso de la depresión, a veces existen que son orgánicas, entonces un psiquiatra lo va a curar. ¿Por qué? Porque le va a dar medicamento, el medicamento adecuado, para que se le quite, para que se nivelen esos neurotransmisores químicos, ¿no? Y que en algunas ocasiones, dependiendo de la función, los mismos neurotransmisores funcionan como hormonas, ¿no? Pero el que va a sanar si es una depresión por ambiental, por algo psicológico, como este tipo de traumas que estábamos hablando, que fue por violación, este tipo de traumas en los que las personas estuvieron sometidas bajo un estrés muy fuerte, demasiado como lo que son los veteranos y todas esas personas que están en esos ambientes, ¿no? de lucha. Entonces es necesario acudir con un psicólogo, igual y a lo mejor es más adecuado medicamento y psicólogo. ¿Por qué? Porque él va a mirar el trauma, está especializado el psicólogo para el estudio del comportamiento y de las emociones. Entonces él te va a ayudar con los traumas y el psiquiatra a nivelar tus estados de ánimo. Entonces por eso siempre, por lo general, y es lo más adecuado, acompañar tanto de las dos, psiquiatra y psicólogo, psiquiatra y psicólogo, ¿sí? O sea, se puede decir que maneja los síntomas entonces. Él nada más se va a encargar de los síntomas. Te sientes mal, desganado, lloras, te sientes ansioso, tienes ataques de ansiedad, te van a dar medicamento. Y al hablar con el psicólogo, él se va a saber qué es lo que te sucedió, tú le vas a decir qué te sucedió, y en base a eso, con unas preguntas guiadas, que es lo que hago yo, ¿no? Con unas preguntas conciencia, guiadas para un objetivo, ¿sí? Entonces ahí es donde yo te voy a abordar, ¿no? Con esa gran intención, conciencia, con esta técnica, ¿no? Para poder saber qué te sucedió y cómo podemos transformarlo, cómo lo podemos revalorar nuevamente para que tú lo veas de diferente manera y sanando esas emociones que al fin y al cabo están ahí y que tú no has podido gestionar. Eso es lo que hace más o menos a grandes rasgos un psicólogo y un neuropsicólogo y un psiquiatra. Bueno, el neuropsicólogo, ya dije lo del psiquiatra y el psicólogo, pero el neuropsicólogo, él se va a encargar del estudio, ¿sí? Del estudio de esas emociones y de la atención, de la memoria, de las funciones ejecutivas de alto orden. Vamos a ver a nivel a nivel neurológico, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede con esas emociones? ¿Cómo las trabaja el cerebro y cómo se manifiestan en tu cuerpo? Eso es lo que hace el neuropsicólogo. Entonces, los profesionales con los que trabaja el neuro siempre va a ser pues con profesionales como neurólogos, ¿sí? Con psiquiatras, con paidopsiquiatras, van a trabajar con doctores internistas, con cirujanos. También se va a dedicar, otro campo de trabajo es las neurociencias del neuropsicólogo, las investigaciones, la docencia y también la aplicación de baterías de pruebas estandarizadas que son para saber, un neuropsicólogo hace como una radiografía de cómo estás ahorita pensando, cuál es el procesamiento de la información, qué tan rápido procesas,
cuál es tu capacidad de memoria a corto plazo, a largo plazo, ¿sí? En base a baterías de pruebas. Hace esa como radiografía aplicándote una batería de pruebas específicamente para ciertas áreas, ciertas habilidades, ¿sí? Que tienes tú. Entonces, sobre todo para las funciones ejecutivas, que son las que maneja el lóbulo frontal. Entonces, este es el trabajo del neuropsicólogo, ¿sí? Aplicar baterías de pruebas, hacer una radiografía, cuantificar cómo estás memorizando, cómo estás percibiendo, qué tanto tardas para reaccionar, qué tanto haces tus operaciones simbólicas, qué tanto manejas el lenguaje, ¿sí? Puesto que puede hacer diagnósticos, acercarse a diagnósticos como de alguna enfermedad neurodegenerativa, como es el Alzheimer, como es la demencia de Lewis por cuerpos de Lewis, como es demencia frontal, como es el Parkinson, como es el trastorno de Tourette, como es el Asperger, como es el TDAH. Entonces, el neuropsicólogo tiene, se podría decir, un poquito, está más arriba de un nivel, su trabajo es totalmente diferente, arriba de un nivel que un psicólogo, ¿sí? Que cualquier psicólogo clínico inclusive. Entonces, bueno, este es el trabajo que hago yo. ¿Y cómo puedo abordar a estas personas cuando vienen conmigo y me dicen, ¿sabes qué? Tengo problemas de memoria. Ok, yo primero aplico una batería de pruebas que se llama MoCA, que es de Montreal, se llama, es un test cognitivo de Montreal. Entonces, dura de 10, cuando mucho 15 minutos. Es corto, pero es un tamizaje, o sea, es de entrada para saber cómo andas pensando. Qué tan rápido o cuál es la velocidad, te vuelvo a repetir, cuál es la velocidad del procesamiento que utilizas para memorizar, qué tanto utilizas tu lenguaje, qué tan rápido eres para retener también. Entonces, en base a ello, esta batería de pruebas que se llama MoCA, como su nombre lo dice en sus siglas en inglés, entonces este es el que me va a decir si hacia dónde me voy a ir, si yo voy a hacer una evaluación y te voy a tienes comprometida alguna área, por ejemplo el área de la memoria, entonces, o de la atención, va a disparar ahí indicadores, y entonces yo ya voy a poder, si me dice que es atención y memoria, entonces a partir de ahí te puedo aplicar otra prueba, otra batería de pruebas que se llama Neuropsy y que evalúa precisamente estas funciones ejecutivas que te estoy hablando, y en base a eso ya te puedo decir cuáles son las partes comprometidas, y a partir de ahí se puede hacer, el mismo neuropsicólogo va a hacer un programa de rehabilitación o de estimulación de esas habilidades cognitivas que están comprometidas y que es necesario estimular para que tu cerebro dentro de lo posible pueda funcionar bien, mejor de lo que está, ¿no? Que para lo que tú viniste a solicitar mis servicios. Entonces, te vuelvo a decir, se hace una evaluación, primeramente, se hace con este tipo de baterías, se hace... ¿Es lo primero que haces para cualquier cliente? No, es dependiendo de a qué viene. Si viene una persona que me dice, ¿sabes qué? Tengo problemas de atención, TDAH, a lo mejor mi hijo tiene Asperger, entonces en base también a mi observación clínica que yo tengo de los conocimientos, más aparte aplico un test para diagnosticar, que sea dirigido para diagnosticar el Asperger. Entonces yo hago esas aplicaciones más lo que dice la mamá y el papá, ¿no? O los cuidadores. Entonces en base a eso se va a llegar a un diagnóstico. ¿Sí? Después del diagnóstico se hace un programa de rehabilitación neuropsicológica y se aplica. Posteriormente se deja tareas para casa para que los padres o los familiares sigan aplicando ciertas cosas muy sencillas pero significativas, y luego se vuelve a citar al paciente para ver qué tanto, después de un tiempo, qué tanto avanzó, qué tanto pudo recuperar esas habilidades cognitivas comprometidas, y si hubo un avance, entonces
vamos a seguir trabajando, ponemos otras habilidades o podemos otros ejercicios para que tenga la mejor calidad de vida posible, ¿no? Y sobre todo cuando son o niños que vayan funcionando en la escuela, que puedan avanzar, o cuando son personas adultas, pues bueno, dentro de lo que cabe, pues que tengan una mejor calidad de vida, ¿no? Aunque ya sabemos que el Alzheimer, bueno, hay medicamentos que van a ir aplazando, pero al final y al cabo sí va a ir presentando síntomas. Entonces ahí es donde entra la función del neuropsicólogo, que empieza él a transformar, ayudar a que estas habilidades que están perdiéndose, pues dentro de lo posible, tenga una mejor calidad de vida y se vayan aplazando de tal manera que la persona pues del diagnóstico no pase en mucho tiempo y que ya la persona ni siquiera te recuerde, ¿no? Entonces, dentro de lo que se pueda ayudar a la persona a tener una mejor calidad de vida, bueno, pues ahí estamos nosotros los que somos los especialistas en neuropsicología. Y pues además comentar que no es una profesión muy vieja. Creo que somos como la cuarta o la quinta generación de CETIS, no está en otra parte, creo que está en CETIS y por allá por España. Entonces no hay muchos neuropsicólogos. Mis maestros, que son doctores neuropsicólogos y doctores en ciencias, bueno, pues ellos tienen su grupo, ¿no?, de ciencias, donde están desarrollando otras baterías de prueba. Hay otros que están dando clases en base a esto ya a nivel neuropsicológico. Entonces hay bastante trabajo, ¿no? Hay bastante trabajo. Un neuro, como te digo, también puede trabajar en un hospital. En el momento que se está, bueno, hay una investigación de un neurólogo que invitó a un neuropsicólogo, y entonces el neuropsicólogo está tomando nota porque de hecho ese paciente lo operaron del cerebro. Tenía el cerebro pues abierto, ¿no?, porque lo estaban operando, pero a la vez estaba tocando un violín. Entonces este neuropsicólogo estaba evaluando las funciones ejecutivas y todas las funciones del cerebro, porque, o sea, en el momento que dejara de tocar, pues a lo mejor ya estaban afectando algunas estructuras, ¿no? Y pues este neuropsicólogo estaba súper al pendiente de esta persona que estaba ahí con su cerebro abierto. Hay muy bonitas investigaciones. También el neuropsicólogo trabaja en este departamento de ciencias donde se investiga, por ejemplo, qué tanto, no sé, se someten a 2 personas o a 3 personas a una neuroimagen. Tú le pones unas imágenes o una canción de tristeza, y al otro de a lo mejor de rock o movida, y cuáles son las estructuras del cerebro que se prenden, ¿no? Cuáles son las estructuras, qué tanto se prenden. O sea, todas estas investigaciones nos ayudan a conocer más nuestro cerebro. Entonces, el neuropsicólogo está ahí, y la verdad es que me enorgullece mucho estar estudiando esta maestría, porque es una maestría muy bonita, que ya voy a cumplir, ya casi salgo, pero pues son 2 años y medio, pues no es cualquier cosita, y ha estado pesadita. Entonces, ese es mi trabajo, chicos, es uno de mis trabajos, y te digo que hay muy pocos, así es que aprovechen cuando vean neuropsicología, para que sepan de lo que estamos hablando, de lo que es mi trabajo. Y y ahora sí, pues no nada más es la conducta, ¿no?, estudiar la conducta ni las emociones, sino un poquito más arriba, ¿no?, estudiar por qué esas conductas a nivel neurológico, por qué tenemos esa conducta y por qué tenemos y de dónde vienen todas esas emociones. Es como un trabajo, te vuelvo a decir, dirigido a la neurología. Entonces, bueno, pues ahí estamos. Entonces mi trabajo es pues evaluar comportamientos, conductas, evaluar sistemas cognitivos, ahora sí haciéndolo integral. Y pues en mi consulta de hipnosis, pues yo también les pregunto a qué vienen. Entonces las mismas personas me dicen, no, es que yo vengo nada más a hipnosis, por ejemplo, por decirte así, ¿no? ¿No vas a sentirse bien? Vengo a hipnosis. Ok, ¿quieres a hipnosis? ¿Y cuál es? Ay, no he mencionado el psicoanálisis, ahorita voy para allá. Entonces me dice, no, pues yo vengo a hipnosis. Ah, ok, está bien, ¿qué es lo que quieres trabajar? ¿Qué es lo que te está sucediendo? Bueno, es que yo tengo, por ejemplo, un duelo, o quiero soltar a alguien o algo por el estilo. Entonces,
resulta que a lo que viene no es esa otra cosa, como dijiste tú. Normalmente el paciente viene y dice que sabe a qué viene, pero en realidad hay algo atrás de eso, pues no, nunca es para lo que realmente viene, ¿no? Si en realidad supieran lo que es el problema, desde cuándo que lo habían solucionado, ¿verdad? Normalmente Claro. dicen, llevo años. Ah, bueno, si sabes a qué viene, si sabes por qué no lo has podido lidiar. Ah, no, pues no Exacto. Entonces, de alguna manera, pues bueno, ¿a qué vienen, cuando vienen y me dicen, no, pues es que yo quiero trabajar, por ejemplo, este duelo, ¿no? Porque yo me siento muy mal, no puedo, yo, ok, está bien, entonces, pues, pedimos información, hago lo que es el historial clínico, sobre todo en neuropsicología también hago un historial clínico, ¿no? De las enfermedades del paciente, de las enfermedades familiares, todo este historial, y es muy importante, o sea, desde que está en el embarazo, ¿no? Desde que fue concebida esta persona. Entonces en hipnosis pues de alguna manera también se aborda un poquito de información, qué es lo que se quiere trabajar. Entonces bueno, pues yo les pido por favor que se acuesten en el diván y ahí bueno, hago un ejercicio para poder que logren un estado de trance, un estado de relajamiento, en donde nunca van a estar totalmente dormidos, pero sí van a escuchar mucho mi voz, van a escuchar mi voz y van a fijar su atención en mi voz aunque haya ruidos afuera. Entonces esto hace la hipnosis, ¿no? Que haya una atención dirigida y fijada. Eso es lo que hace la hipnosis. Después posteriormente, hago yo cuando ya estas personas, estos pacientes vienen y ya tienen un estado de trance. Bueno, pues entonces hago unas preguntas, claro, guiadas con este objetivo, ¿verdad? De avanzar en lo que ellos están pidiendo. Hago unas preguntas y en base a las respuestas puedo hacer hago una programación neurolingüística, ¿sí? Tratando de que las interioricen desde el inconsciente, para que cuando ellos despierten y salgan de aquí, esa información quede en el inconsciente, que esté ahí en el inconsciente y su proceso y su trabajo sea después del consultorio. No va a ser nunca aquí, va a ser allá. Entonces, tienen que venir la próxima semana, evalúo cómo se sintieron, qué vieron, qué sintieron. Entonces ellos mismos me dicen a mí, sentí esto, ya no me sentí así, no me sentí... Entonces volvemos a hacer otro trabajo en base a lo que quedó residuado ahí y luego posteriormente vuelven a irse y luego retoman otra vez. Y va a haber personas que terminan un proceso en 3 o en 4 sesiones. Hay personas que después de esas sesiones continúan con psicoanálisis. Y hay personas que ya, con 1 o 2 o con 3, ya no vienen. Entonces, bueno, así es, ¿no? Así es esto. Y pues cualquiera de las formas con las que el paciente se sienta bien, con eso me quedo conforme y pues que les vaya muy bien. Pero te vuelvo a decir, es un proceso muy bonito. Y el psicoanálisis, ¿qué es una psicoterapia psicoanalítica? Bueno, pues yo soy la psicoanalista, pero bueno, mi psicoterapia psicoanalítica se trata de escuchar al paciente. Normalmente el paciente dice, pues vengo a esto y en realidad no viene a eso, viene a otra cosa, ¿no? Viene a otra cosa totalmente diferente y ni siquiera se dan cuenta. Es 1 hora. 1 hora también. Ajá. Va a haber ocasiones en que sí necesitan estar en el diván, pero va a haber ocasiones en que no. Podemos estar así, al tú por tú, ¿no? Así, mirándonos de frente. Y entonces tomando notas, o a lo mejor están en el diván y yo atrás, dependiendo de lo que quiere extraer yo. Normalmente el paciente habla de sus problemas y va sacando información. Como el hablar es una tarea cognitiva muy humana, entonces sacamos de ahí y energética. Si hay un trauma y lo estás hablando, entonces lo estás jalando desde el inconsciente al preconsciente y lo llevas al yo, que es el que ejecuta, ¿no? Normalmente, y habla. Entonces ahí ya hay un trabajo de liberación, ya la hay, de antemano ya lo hay. Pero mi trabajo, muchas veces atrás de lo que dice el paciente, te vuelvo a decir, son otras cuestiones.
no es a lo que vienen. Entonces, ahí es donde entro yo. Ahí es donde entra mi propio inconsciente, mi propio consciente, y como psicoanalista capto lo que el inconsciente de mi paciente está diciendo. Para eso hay una preparación. Entonces, lo capto y lo jalo, y entonces en base a eso que yo estoy jalando, le empiezo a hacer ciertas guías para que él se empiece a dar cuenta de lo inconsciente que ha sido. Y ahora sí, como siempre digo, o sea, hacer consciente lo inconsciente. Si te das cuenta de esto, y empiezo. O sea, de lo que, si te estás dando cuenta de que es esto. Entonces la gente, ¡oh! Y ahí es donde empiezan a hacer estos cambios. Y si te estás dando cuenta de esto otro, si te estás dando cuenta que cuando llegaste, en base a, por ejemplo, yo tuve una paciente que duró conmigo 6 meses y venía por un duelo, venía con una depresión, por un duelo, por una pérdida. Y cuando llegó, pues sí hablaba de esa pérdida. Para la próxima semana volvió a hablar de esa pérdida. Para la tercera semana hablaba de otras cosas, ya no era eso, ya no era la pérdida, ya era otro problema. Entonces después ya no era ese otro, venía, entonces cada que venía casi hablaba de otra cosa. Entonces sí, después le dije, ¿sí te fijas que ya no hablas de lo mismo? Ya hablaste de otra cosa. Me dijo, es que ya resolví el asunto con mi mamá desde la segunda sesión. Entonces ella continuó. 6 meses estuvo conmigo. Cuando se fue feliz, muy feliz, porque hablo de muchas cosas, saco muchas cosas, y pues si te das cuenta, o sea, vino y habló hasta de muchas cosas, de verdad, tan bonitas, y vino resolviendo y resolviendo y resolviendo y resolviendo, y aquí y allá. Y al último le dije, resolviste bastantes cosas, mira, esto. Y al último, wow. Es que somos 75 inconsciente y 25 consciente, date cuenta, a veces ni siquiera nos damos cuenta por qué compramos esa casa, por qué compramos ese carro, porque ni siquiera nos damos cuenta, pero tú le vas jalando la información y se las vas mostrando a la persona y se quedan con el ojo cuadrado, porque en realidad nosotros nunca nos damos cuenta de que hay atrás alguien que siempre nos está dirigiendo, y es ese inconsciente que está ahí, que tenemos todo eso guardado desde que estamos en el vientre materno, y todos esos contenidos son tan importantes para nuestra vida, de verdad, que si yo te dijera, pues estuviéramos haciendo todo un programa toda la noche. Pero entonces fíjate, mi trabajo es pues como psicoterapia psicoanalítica, mi trabajo es como claro que me encargo de los trastornos también, porque en psicoanálisis pues vemos todo lo que son los trastornos, y mi trabajo como neuropsicóloga y mi trabajo como hipnoterapeuta, y a veces trato de hacer como un match, porque va a haber personas, por eso te digo, dependiendo de lo que viene la persona. Hasta ahorita no he atendido a una persona que ocupe todo, no, pero sí utilizo psicoanálisis en muchas ocasiones e hipnosis también. Casi en algunas sesiones utilizo las dos, y en algunas sesiones nada más lo que es hipnosis, y en algunas pues psicoterapia psicoanalítica durante varios meses. Entonces por eso te digo, dependiendo de lo que la persona necesita es lo que yo manejo. Así es que pues aquí estamos, somos integrales, manejamos un poco, pues no un poco, mucho de todo, y pues con toda la confianza pues aquí estamos. No, nomás iba a decir que comentarte. Seguramente pues tú también te topas con esto, ¿verdad? Pero las palabras que usan consigo mismos, eso miro que es un problema muy, muy, muy general para todo el mundo. Las palabras que usan. Por ejemplo, siempre me ha dolido, o gente con depresión. No me hace caso. Mira, es que eso de que no me hace caso. O gente con depresión, dicen, soy una persona negativa, por eso soy así. Ay, no digan pues eso. Es que es lo que te digo, o sea, cambiar estos esquemas con los que vienen las personas, eso es lo que más hace daño. Ese mismo concepto, autoconcepto en los que nosotros nos encontramos, nosotros nos autoetiquetamos,
Y la verdad es que no es sano, eso no es sano. De verdad es que es importante que no nada más vayan con un psicoterapeuta o con una hipnosis cuando hay algún problema. Vayan cuando están bien, cuando no tengan ningún problema, porque así pues cualquier concepto que no esté bien, pues lo pueden modificar sin que les haga daño, porque ya cuando vienen con un daño, bueno, pues con algo que se han creado y ustedes se han metido, no les digo, pues somos pensamiento mágico y siempre estamos repensando, no es que de veras esto es, no, y es que de aseguro no, piensa mal y acertarás. O sea, estamos equivocados en la manera de pensar. Entonces yo los invito a que vengan cuando se sientan bien, porque así pues podemos combinar o podemos cambiar estos conceptos que realmente no nos sirven para nada. Que cuando ya vienen con un problema, pues ahora sí que no nomás cambiar tú, equilibrarte tus emociones, sino también modificar estas ideas que tienes de ti mismo y muchas veces hasta de la vida, del mismo esposo, de los mismos hijos, o sea, es más trabajo, ¿no? Entonces, pues si vienes así como más alivianado y con ganas de trabajar y de cooperar, pues todo va a ser más fácil, créeme. Podemos reforzar lo positivo, así que... Ajá, que cambiar lo negativo y como dijiste tú, reforzar lo positivo y así es más fácil, ¿no? Y es más fácil, a lo mejor pues si tú tienes pensado no durar tanto en psicoterapia, porque luego las personas como no, según pues no les entregas nada, ¿no? Como tenga su trabajo, aquí le entrego su mente nueva, aquí le tengo sus emociones nuevas, aquí ya no va a llorar, ya no le va a salir nada. O sea, no es un trabajo así, es un trabajo intangible, es un trabajo que cosemos nosotros, somos los doctores emocionales. Entonces la gente le pesa a veces gastar en una terapia. Y pues no debería de gastar para su salud mental, su salud física. Créeme que si no hay salud mental, no hay salud física, ¿eh? La salud mental produce que tu cerebro esté bien, ¿sí? Porque las células se escuchan, las células se modifican en base a los pensamientos. Eso dice la ciencia de la epigenética. Búsquenlo por ahí. Entonces, si tú puedes, si tú estás bien a nivel ánimo, a nivel emociones, también tu cerebro te va a ayudar a que todas las funciones estén trabajando bien, de tal manera que tengas energía, que puedas desarrollar motivación, que puedas desarrollar fe, entusiasmo, todas estas cosas importantes para el ser humano. Entonces, por eso te digo, la salud mental, que es la psíquica, y luego que está juntada con las personas, por ejemplo, si estamos hablando de alguna religión o metafísica, pues también es la salud del alma, ¿no? Entonces, quiero que sepas que si la salud mental, la psíquica y la del alma están bastante bien, o sea, tú vas a estar bien físicamente. Y como dice mi amado Sigmund Freud, si la gente aprendiera a hablar, no hubiera tantas enfermedades, porque el hablar libera, te comunica, ¿sí? Dices lo que sientes, desde lo que sientes, entonces no hubiera tantas enfermedades ni trastornos. Pero como todos nos guardamos, lo decimos de una manera sarcástica, lo decimos de una manera que le va a caer mal al otro, porque ya queremos ser utilizando esta violencia pasiva, entonces ya no estamos tan bien, porque estamos provocando algo que al final y al cabo también nos va a afectar a nosotros. Si yo me peleo con él y yo le digo algo sarcástico, él me va a contestar, yo le voy a contestar, pero mis emociones no van a estar intactas. O sea, yo también voy a tener un trabajo emocional aquí que va a ser mi cerebro, y ya me estoy afectando yo también. Entonces, por eso te digo, si pudiéramos comunicarnos bien, asertivamente, ¿no? Diciéndole, oye, fíjate, siendo sincera, no me pareció tal cosa, no me gusta como eres, ¿podrías cambiarlo? Asertivamente. No. Entonces, pues todo sería más fácil, ¿no? Y hubiera menos conflictos. Sin embargo, esta ideología, esta cultura de que calladita te ves más bonita, no te dejes, dile, pero dile bien, o sea, no te dejes, pues sí es cierto, dile bien, porque no termina la frase, dile bien, comunícate bien. Entonces, o peor aún, ¿no? Ese es el problema que traemos aquí en nuestra psique. Te enojas con alguien y vas y te desquitas con alguien más. Eso también. Claro, no porque lo que quieres es desahogarte, y entonces mejor vete a correr, métele el ejercicio, tienes un trabajo, una vida muy estresante, me voy, hago ejercicio, me libero este cortisol,
y pues funciono mejor, pero no, yo estoy ahí queriendo O renuncia. desquitarme. Si tu jefe te causó ese conflicto en ti. Oye, como la película Quiero matar a mi jefe. ¿Cuántas personas que tienen un trabajo nomás porque les va muy bien y todo, están aguantando a psicópatas? Digo, porque el Envenenándose el psicópata... alma. Sí, porque el psicópata no es el que asesina nada más, ¿eh? Déjenme decirle que el psicópata, muchas veces, muchos empresarios son psicópatas, porque les gusta manejar a las personas, son hábiles en obtener dinero, en obtener recursos. O sea, el 5% nada más son psicópatas asesinos seriales, ¿no? Y los más grandes, pues aquí hubo unos, pero en Estados Unidos hay varios, ¿no? Como el Ted Bundy, este famoso psicópata, ¿no? Pero, o aquí la mata abuelitas, ¿no? Como la señora esta. Entonces, como las poquianches también eran psicópatas. Entonces, pero es lo que te estoy diciendo, pues, que no solo los psicópatas son los asesinos. Hay personas psicópatas que son muy buenos para jugar, que puede ser un buen vecino, pero esa persona es muy buena para los negocios, para el trabajo, para manipular a las personas. Ese es el psicópata también. No crean que nada más son los asesinos. Entonces imagínate de qué estamos rodeados, ¿no? Me acordé de Teresa, no sé por qué, la novela. No, ella no era psicópata, ¿no? Ella no era psicópata, ella era manipuladora, pero no tan psicópata, no, porque pues no salía del esposo y del novio que tenía, del esposo y del novio. Ahora que si hubiera habido todavía muchísimo más, bueno, pues a ver, vamos viendo, ¿no? Pero... bueno, recordar algo que está diciendo. Los empresarios más exitosos del mundo son psicópatas. Son los más fácil de hipnotizar. Lo digo eso porque normalmente una cosa que escucho mucho es: no soy de mente débil. Al contrario, las personas más exitosas del mundo son las más fáciles de hipnotizar. ¿Por qué? Porque ellos trabajan su cerebro al lograr sus metas. Así que si alguien quiere ser hipnotizado, ya está acostumbrado a usar su mente para lograr sus propósitos. Así que es bien fácil hipnotizar a un empresario súper inteligente que hable 2 idiomas. Mira, hay muchas personas, depende, ¿no? Depende, yo creo que de la personalidad. Hay muchas personas que no muy fácil entran en este estado. O sea, a mí he tenido pacientes que están acostados y están resistiéndose para no dormir, y yo le estoy diciendo, te estás resistiendo. O sea, y sí, se mueve y se quieren quedar dormidos y se vuelven, o sea, digo, necesito que te relajes más, ¿no? Y entonces les pido que respiren profundamente para que puedan alcanzar un estado de relajación, ¿no? Y puedan soltarse un poquito más, porque hay personas que son muy sugestionables y que mucho antes de que termine el ejercicio para dormirlos, ya están dormidos, y hay otras personas que no, que tardan para dormirse, o sí me pude dormir un poquito, pero escuchaba lo que decía, pero no me podía mover. Y hay personas que no se acuerdan de nada, se le despiertan pues porque lloraron, e inclusive pues les doy hasta un Kleenex ahí para que se sequen. Y ¿qué pasó? No me acuerdo de nada, y ellos secándose y despertando. Una de las cosas que también tengo la costumbre de grabarlos, ¿sí? Yo los grabo con mi celular, con un celular que tengo especial para hacer este tipo de grabaciones. Los grabo y se los envío, ¿sí? Y los borro para pues proteger la individualidad del paciente, ¿no? Inmediatamente cuando los envío, los borro totalmente. Y un día me gustaría pedirle permiso a un paciente, que si puedo publicarlo, ¿no? Para que la gente sepa del trabajo que hacemos. Ajá. Eso es interesante. Pero vamos a pedirle permiso a ver a quién. Pero sí, o sea, yo los grabo y los envío para que se den cuenta, pues, para que haya evidencia y ellos mismos se miren. De hecho, oye, me miro totalmente diferente, mi cara es totalmente diferente cuando estoy dormida. Es que es una cara de dormida, yo no, de verdad estoy dormida, porque hasta mi cara se ve. O sea, ellos mismos dicen, pues, y me da, pues sí, me da gusto, y pues trato no de reírme, ¿verdad? Pero sí siento que digo, bueno, pues qué bueno que se dé cuenta que esto es serio,
Hipnosis clínica es una terapia muy seria y pues bueno, aquí estamos. Y para que la gente vea nuestro trabajo, se los enviamos por si no se la creen, o es su video y ahí va. Usted evalúe, ¿no? Yo no grabo. Yo sí. Sí. Pues nada, como dice aquí mi compañera, hasta Sigmund Freud empezó con el hipnosis. Sí, él cuando empezó, Sigmund Freud no era psicólogo, era neuropsicólogo. Entonces, él cuando empezó a trabajar, utilizó la hipnosis. Pero él desarrolló esta teoría del psicoanálisis. Él desarrolló el psicoanálisis para poder acceder a ese inconsciente en el cual accedemos por medio de la hipnosis, pero hablando, ¿sí? Y de otras formas. Entonces, el psicoanálisis también accede al inconsciente, como lo hace la hipnosis, pero él ya utilizó otra técnica. Entonces, a partir de esa técnica, pues el psicoanálisis, hipnosis, pues se sigue haciendo, se está utilizando la sugestión y también pues un cierto tipo de trance para poder acceder a esos contenidos por los cuales una persona puede estar sufriendo demasiado o bastante, o tenga información ahí guardada que necesite sacar. Ahora también podemos, la hipnosis se ha también especializado, ¿no? Entonces se utiliza esta hipnosis clínica, pero a la vez cuántica, ¿no? A veces es necesario traer a estas personas para que pueda cerrar ciertos ciclos el paciente, y se hace estos saltos cuánticos para que el paciente pueda estar con estos familiares o con estas personas por las que está sufriendo. Entonces ese encuentro también es un encuentro muy emotivo, es un encuentro que también te dicen, ¿sabes qué? Estaba hablando, me acordé, y pues yo estaba hablando con esta persona que me hizo esto, y ¿qué le dijiste? O sea, ahí está en la grabación, pues por lo mismo lo hago. Entonces ellos dicen, no, pues es que sí miré a esta persona, yo estaba escuchándome que yo hablaba y esto y lo otro. Ah, ok, y como yo los jalo, los llamo y les digo que lo posicionen en un lugar dependiendo de donde ellos, por ejemplo, yo siempre los ubico en el lado derecho de ellos. Entonces ellos ligeramente dormidos, pero voltean hacia el lado derecho como si estuviera ahí esa persona y estuvieran hablando con esa persona. Entonces, fíjate, todo eso hacen y no se acuerdan, ¿ves? Entonces por eso te digo que es bien interesante este trabajo. Por cierto, que no se acuerden no significa que no hubo un trabajo hecho. Va a ver resultados, simplemente su consciente no lo recuerda, pero el trabajo está hecho, los cambios fueron hechos. Exactamente. Entonces, a partir de la liberación hay una programación, ¿sí?, que se va dando con los números, y al momento de decirle vas a despertar, ya está internalizada esa información. Entonces, pues los invitamos de verdad a que puedan vivir esta experiencia. Es una experiencia muy bonita, es un trabajo muy bonito también. Y pues no le tengan miedo, ¿no? A autodescubrirse. Eso es el miedo más grande del ser humano, autodescubrirse, porque a veces hay pensamientos y hay intenciones que no queremos ni siquiera que nosotros mismos reconocer. Que a veces tenemos estos deseos, ¿sí? Porque se llaman deseos. Estos deseos que están súper interiorizados y que a veces nos da vergüenza decir y hasta reconocerlos. ¿A poco yo? O sea, yo... O Ay, sea, no, Dios ni mío. en sueños te atrevas a manifestarlos. Ni en sueños, no, en sueños los manifiestas, pero en sueños tenemos dos etapas, el sueño manifiesto y el sueño, Deberíamos hacer un programa sobre eso, pienso que a la gente le gustaría. de sueños. Ajá, Fíjate que sí. El sueño latente y el contenido, ¿no? Que el contenido pues es el que soñamos. Ay, me acordé que soñé, que saben... Y lo que es el sueño latente es el que está atrás de ese sueño que nosotros soñamos. Entonces, ese es el que el inconsciente te dice que hay que sacar. Ese es es el lenguaje del inconsciente. Ese sueño que está atrás, que hay que interpretar. No es como, ay, pues, ¿qué significa el agua? No, pues no. ¿Qué significan las nubes? Mire una nube. No, así no es. Entonces, es que no es una interpretación como... cualquier sueño, como cualquier librito que vienen ahí,
la interpretación de los sueños, ¿no? O qué significa O soñar sea, con no es un dientes. lenguaje. Ajá, soñé que se me cayeron los dientes, soñé con perros, soñé con gatos, soñé... O sea, vamos a hacer una estructura, vamos a separar los contenidos, las imágenes, y vamos a irnos hacia atrás. Y ese va a ser el sueño del inconsciente. Eso es lo que tú necesitas sacar, que tú necesitas saber. Y solamente con un psicoanalista se puede. Ningún otro psicoterapeuta te va a ayudar a descifrar un sueño. Solamente el psicoanalista, como yo. He escuchado que sí hay unos que sí son más o menos universales. Por ejemplo, si sueñas que estás manejando y no da la breca o no da vuelta, que es porque sientes que no tienes control en tu propia Bueno, vida. creo que cuando sueñas que vas manejando, según ¿Mm? yo he leído que dice que no tienes control, porque hay personas que sueñan mucho, es que sueño que estoy manejando, sueño que estoy manejando, ¿sí? Entonces ahí es importante cuando son sueños repetitivos, cuando son sueños que seguido tengo yo este sueño o esta pesadilla, entonces te invito a que vengas para saber qué está pasando, porque normalmente y seguramente es el inconsciente que te quiere decir, ¿sabes qué? Saca esto, Te ¿sí? está mandando mensajes. Te está mandando mensajes, te vuelvo a decir, la intuición y todos estos foquitos rojos que siempre en el día se nos hacen a veces raros, siempre son esos destellos y esta inteligencia del inconsciente que te está diciendo aguas esto, que te está mostrando qué es lo que tienes que sacar, qué es lo que tienes que saber, que tú te rehusas porque ni siquiera conoces tu propio lenguaje, ni siquiera le haces caso a esa intuición, no sabes nada de ti, inclusive hasta te puedo preguntar cómo es Terry, cómo es Lupita, cómo es fulanito, Juanito, Manganito, y ni siquiera saben cómo es, o sea, van a titubear, sí van a decir, van a decir, y se van a quedar pensando porque les pregunté y no saben decir ni cómo son. Entonces, ahí les dejo de tarea que sepan realmente cómo es cada uno de ustedes, porque es importante que sepan cómo son, así como cómo es Verónica. Una persona que me encanta. Si tú me preguntas, yo te voy a decir, soy una persona que le gusta mucho la información, le gusta mucho investigar, soy una investigadora de la información. Nunca me quedo con una información, siempre trato de buscar a ver si de veras es cierto. Y no me voy al Google, me voy a cosas más profundas, ¿sí? Y esa es Verónica, ¿sí? Es una investigadora de información. A mí me gusta. Y como soy, bueno, pues tengo mi carácter, Puedo ser también muy, pues, como que dejo fluir las cosas, pero a la hora que la gente no responde, bueno, pues también tengo mi carácter y soy una persona que pone muchos límites. Soy muy estructurada también y pone límites. Y a veces, así como doy, si yo no recibo, bueno, pues te digo primera llamada, segunda llamada, o a lo mejor hasta una tercera llamada, pero ya no va a haber una cuarta, ni una quinta, ni una sexta, Ya, o sea, ya mejor, mira, ¿sabes qué? Y dirijo mi atención hacia otras cosas. Y creo que es muy importante poder nosotros tener tolerancia, sí, pero también poner límites. Eso es muy importante. Entonces, así como te dije yo, así debes de ser tú. Cuando te pregunten cómo eres, y tú puedas decirlo rápido, yo soy así. Significa que sabes y has tenido el tiempo para internalizar y decir, yo soy así, y que hayas hasta filosofado en ti mismo, en cómo eres tú, ¿sí? Porque eso es lo que hace. El filosofar es pensar, ¿no? Que era lo que hacían muchos nuestros antepasados en el tiempo en el que empezó todo Descartes, todos estos, Platón, Aristóteles, que empezaron a filosofar y a saber cómo era el hombre, ¿no? Porque la psicología se separó de la filosofía y pues se hizo ciencia, pero antes fuimos filosofía y hasta la fecha seguimos siendo filosofía. Entonces hay muchos filósofos súper interesantes como Spinoza, que me encanta, Descartes, Platón, Aristóteles, Sócrates, el que desarrolló las matemáticas. ¿Cómo se llama este señor? Ahí se me olvida, ya hace ratito estaba viendo algo de él. Pitágoras. Entonces, imagínate tú. O sea, la verdad es que
No hay pero, o sea, no nos podemos aburrir porque hay mucha información que leer. Entonces yo los invito a que sean también buscadores de la información. Nunca se van a arrepentir. Siempre van a decir, no hombre, pues tengo para muchos días. Y si piensas que la soledad es aburrida, ponte a leer para que veas qué bonita es la soledad cuando estás leyendo. Nada de soledad. Hoy mismo en mi Facebook puse, ¿quién es tu héroe? Y alguien puso, yo en un año. Ah, muy bien, quiere decir que hay una proyección, hay una planeación, ¿no? Sí, Qué bonito. Qué bonita manera de ver las cosas. Así que, pues yo también. Yo voy a poner yo mismo en 2 años. En 2 años, Sí. no, pero pues ya desde antemano ya eres un superhéroe, ¿no? Ya hacemos muchas cosas que gracias a Dios hasta nosotros, ay, de veras hice todo esto, o sea, a veces hace uno muchísimas cosas, ¿no? Ay, muchas gracias. Un dulcecito de café. Así salimos. Sí salimos. Un dulcecito de café. Ay, no nos trajimos el café, pero sí me traje unos dulcecitos de café. Bueno, amiguitos, pues, ¿hay alguna preguntita por ahí que quieran que respondamos o no? O de plano nada. No. Ok. Pero adelante, manden ustedes qué les gustaría que habláramos. Y, pues, Así es, o sea, alguien me dijo que si hacíamos un programa sobre ovnis. ¿Ovnis? Ajá, no tiene mucho que ver con cosas de la mente, pero pues mira, si nos da chance de investigar, pues seguramente sí, pero no es nuestra materia, ¿no? Hablar de ovnis, no es nuestra, bueno, por lo menos la mía, ¿no, amiguito? No sé si la tuya. No, la mía no. Sí me han llegado clientes diciéndome que los han raptado los ovnis. Lo debería haber ¿Grabado? Ajá. Pues invítalos, que ellos puedan hablar. Es la cosa, no mucha gente les gusta ser grabados en sus terapias. Ajá. Pues, ok. Si no, pues yo también estuviera subiendo cada rato, ¿verdad? Lo que... No, es que yo no los subo. Sí. Yo se los doy a ellos. Sí, a su trabajo, ajá. No, yo que... no los subo. De hecho, en cuanto para los que mire la entrego, diferencia. los borro porque por lo mismo, para reservar, ¿no? Lo que es la individualidad del paciente. Yo nomás se los envío y se borran. Pero te digo que un día sí le voy a pedir permiso a un paciente de poder mostrar ese video o un video, ¿no? Para que la gente, nuestro público, sepa el trabajo, o sea, sepa cómo trabajamos, ¿no? Cómo hacemos una programación. ¿Contigo es la persona nada más o si lo puede ir acompañando a otras personas? Bueno, normalmente atiendo cuando vienen, pues a veces cuando vienen solas, pues solas, pero cuando vienen con sus esposos o sus esposas, bueno, la semana pasada traté a 2 personas por hipnosis y no vino con su esposa y el otro, fueron hombres, uno vino con su esposa y el otro vino solo. Y bueno, si viene con su esposa, está pues no a un lado, pero sí está en la habitación. Ajá. Porque muchas veces la persona responsable de problemas, pues ahí va a estar a un lado y pues puede causar... No, pero es que depende, por ejemplo, esta persona que vino, una de esas personas, claro que no trajo a su esposa porque sabía que él trae broncas con la esposa, pero el otro traía broncas físicas, traía dolor en rodillas, entonces no era el problema de la esposa, o sea, pues la esposa estaba muy cómoda ahí pues viendo, ¿no? Y en otra era mamá e hija, adolescente, y la mamá pues ahí estaba conmigo por lo mismo, porque como es una menor de edad, su mamá tiene que estar ahí. Y sí se sorprendió bastante, ¿eh? Yo le miraba la cara bien sorprendida, pero sí estaba... ¿Es una ley que tiene que estar la mamá? Cuando es psicoterapia en menores, sí. Ajá. De hecho, en ocasiones hago tocamientos, hago topping en la frente, puedo hacer aquí en el pecho, inclusive a lo mejor en el brazo o en las manos, pero yo les digo antes de traigo el dulce todavía. Es una técnica de liberación, ¿cierto? Ajá, entonces yo les digo, cuando les estoy dando las instrucciones, yo les digo, es posible que tú sientas que yo te voy a tocar, ¿sí? Pero te puedo tocar aquí, aquí y aquí, y nada más. O sea, yo no voy a tocar otras partes del cuerpo, ¿ok? Y ella me dice, ok. Entonces, se los digo de antemano, pues. Y eso es lo que sucede, o sea, no tengo por qué hacer otros tocamientos en ninguna otra parte, ¿sí?
En ninguna otra parte se hacen tocamientos, nada más que te digo, en la frente, puede ser en el pecho, en el hombro, hasta ahí. Puede ser a lo mejor en alguna mano, si voy a hacer algún anclaje, pero hasta ahí. No toco otras partes del cuerpo y no tengo por qué hacerlo. Entonces, pues así es mi psicoterapia en cuanto a hipnosis. Y pues te digo, pues muy interesante, te digo que me gustaría a veces poder compartir, pero con el permiso obvio del protagonista. Si no, pues no. Como te digo, envío el video y se borra ese video, o sea, no me quedo con ellos. ¿Algo más que vayamos a decir? Ay, pues extrañamos mucho a nuestra compañerita Marcela, estaba muy cansada porque no había venido la luz y pues ella no sé si estaba muy caluroso ahí. Te comento aquí en mi casa, en su casa, la verdad es que está muy fresca. Yo pude dormir bastante bien. Lo único que sí, pues no pude trabajar en mi computadora y tengo mucho trabajo de mi tesis que estoy haciendo. Y pues no, ahorita me voy a poner en friega, de seguro pues me voy a desvelar. Pero mi casa estaba muy fresca, yo sí logré dormir, pero ella no. Nuestra compañera no pudo dormir y sí nos pidió que se iba a quedar dormidita y pues con mucho gusto. Claro que sí, hay que reponerse, hay que dormir, es importante. Se lo ha ganado. Sí, trabaja mucho. Pues le mandamos un saludo muy grande a Marcela. Te queremos mucho, amiguita. Te extrañamos y esperemos que la próxima semana pues ya podamos estar ahí en tu negocio, en tu consultorio. Y bueno, pues nos vamos a despedir, chicos, no sin antes agradecerle mucho su atención y el tiempo que nos dan para poder abordar y darles información que con mucho gusto nosotros compartimos. Y pues volteo para allá y volteo para acá porque hay dos cámaras, entonces me enfoco aquí y luego me enfoco allá. Muchas gracias, buenas noches y pues aquí estamos. Gracias por la confianza y ese es nuestro trabajo. Con mucho orgullo mostramos aquí y hablamos un poquito de lo que hacemos y pues aquí estamos, amigo. Sinceramente queremos ayudar, la verdad, por eso nos esforzamos tanto. Claro que sí. Fíjate qué bonito, qué bonita inteligencia es la de nosotros, ¿no? O sea, somos tan empáticos que queremos ayudar a las personas que vienen aquí con nosotros a compartir nuestros conocimientos, estos conocimientos que tanto nos han costado. Y no estoy hablando de dinero, ¿sí? Sí nos han costado, ¿sí? Porque no creas que son muy económicos, sí nos han costado. Pero nos ha costado desvelo, nos ha costado poderle entender, ¿no? Poderle hacer este match que nosotros tenemos que hacer para poder aterrizar una técnica que sea nuestra, la tuya, la mía, seguramente la de Marcela, y que podamos abordar. Fíjate qué bonito. O sea, es un trabajo, es un proceso el que hemos vivido nosotros y pues aquí está. Ya lo tenemos aquí. No lo tenemos apuntado, pero sí lo tenemos bien programado y eso es lo que hacemos, lo que aplicamos cuando viene alguien a pedirnos ayuda. Seguramente por ahí vas a estar tú también. Buenas noches y nos vemos el próximo lunes. Buenas noches, ojalá ya llegue la luz a todo Mexicali. Ojalá que ya se vaya pues mañana, ¿no? O sea, porque hubo colonias donde se fue el agua y en otras, pues acá atrás por acá del CETIS de la zona dorada estuvimos sin luz, muchos, hasta semáforos sin luz, o sea, ay no. Causando accidentes, sí. No, y casi pues sí llovió, pero no como habían dicho, o sea, ay no. Pero sí hubo esos apagones que la verdad es que yo hasta veladoras le puse al transformador porque por ahí tengo tanto trabajo que la verdad, ay no me he querido ni concentrar en tristezas, pero pues bueno, lo bueno es que ya regresó y ahora sí a trabajar. Muchas gracias y buenas noches y aquí estamos el próximo lunes como cada lunes. Bye. Hasta pronto. ¿Cuánto duramos? Fíjate que ni se siente, no tengo ni idea nunca. Una hora. Ok, entonces le hablo a mi esposo para que, ¿sabes? Ya compartirlo.